Les he dicho, hermanos, en estas semanas que me siento muy raro, hermanos, estar así yendo y viniendo, yendo y viniendo, hermanos, pero ahorita con esto de situación, bueno, no podemos tener quien dirija, hermanos. Incluso nuestros hermanos de la alabanza no han podido cantar como generalmente lo hacían o estar aquí al frente. Pero gracias, hermanos, que tienen esa comprensión. Hermanos, vayan a buscar por favor ahí Salmo 51, versículo 1, hermanos, que tenemos ahí para leerlo. Salmo 51, versículo 1 solamente, hermanos, si lo pueden buscar y ténganlo ya a la mano, solamente ese versículo que vamos a utilizar como puente esta mañana. Salmo 51, versículo 1 solamente. Pero antes de leerlo, hermanos, déjenme le repito lo que hemos estado diciendo todas estas semanas, que el tema, hermanos, todo el tema de diciembre y lo que estuvimos tratando y lo que estuvimos hablando era de ser mejor. Todo el mes de diciembre, si tuvieron la oportunidad de estar aquí o tuvieron la oportunidad de seguirnos en el Facebook o en las redes sociales, pueden saber que estuvimos hablando de ser mejores. ¿Y por qué estábamos hablando de ser mejores? Porque siempre hay algo que podemos cambiar, siempre hay cosas que podemos mejorar. Ustedes y yo nos conocemos mejor que nadie. Y nosotros podemos mentirle a las personas, podemos hacer como que somos buenas personas, o podemos fingir, pero no podemos mentirle a Dios, ni podemos mentirnos a nosotros mismos. Y nosotros sabemos y conocemos cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que no nos gustan de nosotros, hay cosas con las que estamos batallando y queremos cambiar, pero solamente Dios sabe cómo lo podemos lograr. Quizá, hermanos, es muy fácil ahorita, hoy en día, poder ir con un médico, hacernos algo estético, nos pueden cambiar el rostro, nos pueden cambiar parte del cuerpo, pero el alma, el espíritu, lo que tenemos dentro, solamente Dios lo puede cambiar y solamente Dios lo puede moldear, porque es muy difícil que nosotros lo podamos hacer solos, solamente Dios lo puede lograr. Y es lo que hemos hablado durante todo el mes. Ser mejores. Y para hablar de ser mejores, estuvimos hablando sobre lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7. Y vamos a terminar con ese capítulo, pero lo hicimos como forma de estudio porque es algo muy profundo. Porque nos estaba diciendo cómo podemos ser mejores. Pero para poder ser mejores debemos de entendernos mejor. Y yo les he explicado, hermanos, que teológicamente Romanos capítulo 7 habla de lo que es el alma del cristiano, sus pensamientos. Pero para llegar a esto, les pido que me vayan a buscar, por favor, Salmos capítulo 51. Y vamos a leer solamente el versículo 1. Salmo 51, versículo 1 solamente. No lo leas, síganme con la vista, lo voy a leer yo. Salmo 51, versículo 1 solamente. Dice la palabra de Dios así. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Una vez más lo voy a leer, dice la palabra de Dios así. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Y déjeme le digo algo muy interesante. Si tú estás realmente comprometido con Dios, si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón, si realmente Dios es el número uno en tu vida, te aseguro que estas son tus palabras todos los días. Porque todos los días cometemos errores o pecamos consciente o inconscientemente. Todos los días llega un momento en el que se nos presenta donde hacemos algo indebido, donde decimos algo indebido, donde vemos algo indebido y donde nos comportamos peor que la gente que no conoce a Dios. Muchas veces, hermanos, muchas veces durante el día o durante la semana caemos y nos dejamos caer con ganas. Y entonces nos comportamos peor que la gente del mundo. Y a veces no pareciera que conocemos a Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras, o inclusive con lo que vemos o con lo que decimos, nos comportamos peor que la gente que no conoce de Dios. Por eso es que si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón, entonces le vas a decir, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Ahora, voy a tratar de explicar esto brevemente porque sé que el tiempo corre y tenemos poco tiempo y quiero llegar a tiempo a la predicación. Pero el decir estas palabras, pedirle a Dios perdón todos los días, es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo les he dicho, durante todo el mes les he explicado que una responsabilidad de nosotros como pastores y de ustedes como cristianos es entender, hermanos, que la vida del cristiano está llena de obstáculos.
Y muchas veces esos obstáculos son tan grandes o tan difíciles que a veces no vamos a ser tan fuertes para soportarlos. Y en algún momento te puedes caer o te puedes resbalar de la presencia de Dios. Tenemos que saber que eso puede pasar y estar conscientes de eso. Ahora, yo les explicaba la semana pasada, cuando Pablo explica que a veces que él se siente mal, que tiene dos mentalidades dentro de sí, que tiene dos deseos dentro de sí, deseos de hacerle el bien y deseos de hacerle el mal, yo les explicaba, Pablo no está hablando de pecados, hermanos, de inmoralidad, Pablo no está hablando de hacer drogas, de caer en el alcohol, no. Pablo está hablando simplemente de cosas que nos separan de Dios y es de lo que yo estoy hablando. Que probablemente durante tu camino como cristiano, tú quieres hacer lo mejor para el camino de Dios. Pero quizá alguna llamada o algún resultado del doctor te va a hacer que caigas profundo, porque vas a dudar de que Dios está ahí contigo, porque vas a dudar de tu fe, porque tu fe se va a apartar de ti. Eso también es apartarte de Dios. Eso también es hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y es de lo que Pablo está hablando. De que nosotros podemos estar aquí en la presencia de Dios y sentirnos contentos y sentirnos gozosos y sentirnos felices. Pero qué tal mañana que lleguemos a la casa o lleguemos al trabajo y nos digan, ¿sabe qué? Pues debido a la situación que está pasando, vamos a cerrar unos meses. Oh, ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? Mi trabajo también que estaba, Señor. Y entonces vas a dudar de que Dios está contigo. Es ahí donde está hablando Pablo, que la carne se apodera de nosotros. ¿O qué pasa cuando un cristiano entra en depresión? ¿Los cristianos también entran en depresión? Claro que entran en depresión. Pero si no pueden poner a Jesucristo como número en su vida, entonces la depresión te va a llevar muy lejos y te va a apartar de la presencia de Dios. Y te va a hacer tener pensamientos tan malos y tan viles que vas a querer hacer cosas que no están bien delante de Dios. De esas cosas son de las que estaba hablando Pablo y de las que está hablando durante todo este mes en el capítulo 7 de Romanos. Y por eso es que hoy yo les digo que es muy importante entender y saber y decirle estas palabras a Dios todos los días. Ten compasión de mí, oh Dios. Pero si nadie nos explica que como cristianos vamos a tener pruebas y luchas, entonces el día que Dios no lo quiera, hagamos algo incorrecto, nos caigamos de la presencia de Dios, nos inunde la apatía, nos inunde la depresión, vamos a sentir que no somos dignos de estar en la casa de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a cometer un error mayor y no vamos a ir. Porque nadie nos explica que podemos pasar por situaciones difíciles. Déjenme le explico esto y repito, voy a tratar de ser muy breve. Miren, cuando yo tenía aproximadamente de 12, 13 años, mis papás se divorciaron. Y entonces, a esa edad, toda la gente nos decía, a mi hermano y a mí, toda la gente, mis tíos, mis tías, los vecinos, la gente decía, ay muchachos, es una situación tan difícil por la que están pasando. Y sabemos que es un tiempo difícil para ustedes. Y yo, hermanos, en ese tiempo yo no entendía que era algo difícil. Porque a los 13 años estás entrando a la juventud y te sientes dueño de tu vida. Y yo quería hacer de mi vida lo que quisiera. Y yo pensé, mi papá ya no está en casa. Mi papá ya se fue. Mi mamá ahora va a tener que trabajar y ahora voy a ser libre de lo que yo quiera. Y entonces, hermanos, me empecé a echar a perder. Pero déjeme continuo porque alguna vez platicaba mi testimonio brevemente. A esa edad yo recuerdo que fui un domingo a la iglesia, a una iglesia cristiana, a mis 13 años. Y el pastor dijo unas palabras y una predicación tan precisa que parecía que me estaba describiendo a mí. Cada palabra que decía ese pastor y que leía de la Biblia, yo sentía que era para mí. Yo decía, ese hombre está hablando de mi vida, es lo que me está pasando. Y yo con 13 años, yo sentía que Dios me estaba hablando en ese momento. Así que el pastor dice, a todos aquellos que han entendido el mensaje, por favor les pido que levanten su mano para que hagan esa oración. Y yo con 13 años, lleno de pena y de vergüenza, yo levanté mi mano y dije, Señor, yo quiero que mi vida cambie porque yo no quiero, o sea, lo que está pasando en mi casa no me gusta. Pero yo quiero, Señor, que por favor tú me ayudes y yo te entrego mi vida y mi corazón. Y hice la profesión de fe, pasé al frente y lloré. Y fue algo muy especial en mi vida. Yo sentí algo que nunca jamás sentí. Y en ese momento, escúcheme bien, el pastor dijo, a todas aquellas personas que pasaron al frente, les voy a pedir por favor que ahora pasen con los hermanos encargados de las clases de nuevos creyentes, porque la próxima semana ustedes van a tener que venir a tomar clases de nuevos creyentes para después pasar al bautismo. Y yo dije, sí, yo fui emocionado, les di mi nombre y mis datos y todo. Y entonces durante la semana, créanme lo que les estoy diciendo, yo estuve tratando de hacer lo correcto. Yo dije, no, le voy a echar ganas y voy a hacer bien, porque en la iglesia los hermanos que me tomaron los datos dijeron, ahora sí, muchacho, portarse bien y hacer lo correcto. Y sí, hermanos.
De aquí te esperamos el próximo domingo. Y entonces durante la semana, de verdad, Dios sabe que traté de hacer lo correcto. Pero algo sucedió, algo pasó. No sé si no tenía ropa limpia, no sé si me tocó trabajar, no sé qué pasó. Pero el siguiente domingo no fui a la iglesia. Entonces me sentí muy mal porque no he ido a la iglesia, porque sentí que había pecado y que ya no tenía derecho de regresar al camino de Dios. Así que al siguiente domingo, que ya no tenía nada que hacer, tenía ropa limpia, no tenía trabajo, que pudiera ir a la iglesia, pensé y dije, no, es que ya no voy a ir porque ya no fui la semana pasada. Ya me porté mal. Ya los hermanos no me van a creer que de verdad quería cambiar. Ya no vale la pena que vaya porque ya hice muchas cosas durante la semana y no fui la semana pasada y tenía que ir porque tengo que estar en la iglesia. ¿Y qué creen que pasó? Desde los 13 años hasta los 20, mi vida se descompuso, como tienen una idea. Hasta los 20 años que regresé al camino de Dios. Y entonces entendí una vez más que desde ese momento Dios te ayuda, te cambia y te perdona. Pero ¿saben por qué no regresé? Porque nadie me explicó que probablemente durante mi camino del cristianismo me iba a caer varias veces. Y nadie me explicó que cada vez que me cayera, ahí estaba Dios para levantarme. Porque nadie me explicó que cada vez que me fuera y mal o cada vez que tomara malas decisiones, ahí estaba Dios para lavarme, para restaurarme, para decirme, levántate, no te caigas, no te quedes ahí, échale ganas, sigue adelante, puede ser mejor, puede ser mejor, puede ser mejor. Nadie me explicó que podía hacerlo de esa manera. Y por eso es que me aparté y me fui al camino de Dios por muchos años. Y viví cosas tan terribles que no quiero recordar y que no le deseo a nadie. Por eso creo que es la responsabilidad como pastores explicarle a todos y cada uno de nosotros que nos vamos a encontrar en estas situaciones muchas veces. Pero que la solución no es irte lejos del camino de Dios porque te equivocaste, porque cometiste un error. Esa no es la solución. La solución es regresar a los pies de Cristo y decirle, Señor, lávame y límpiame, me arrepiento. Y como dice el salmista, límpiame, Señor, límpiame mi maldad, vuélveme a ser nuevo. Porque necesito hacerlo. Porque solamente tú lo puedes hacer. Porque solamente tú me puedes perdonar. Y eso, hermanos, es de lo que hemos estado hablando todo este mes y es con lo que vamos a terminar el día de hoy, con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Pero antes de irnos ahí a Romanos capítulo 7, le pido que me ayude a orar una vez más para poner en manos de Dios esta predicación y pedirle a Dios que nos dirija y que nos hable Él esta mañana y el día de hoy. Señor y Padre nuestro, una vez más nos acercamos a tu presencia y Padre Santo, pongo este mensaje en tus manos. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca, que seas tú quien hable, mi Dios. Pero una cosa más grande te pido, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, les pido por favor que me vayan a buscar ahí Romanos capítulo 7 y vamos a ver los últimos versículos que están ahí del 21 al 25. Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25. Y solamente para hacer un pequeño repaso, hermanos, Pablo comienza hablando en Romanos capítulo 7, comienza hablando de que nuestro caminar en el camino de Dios, nuestro caminar cristiano es como el matrimonio. Y algunas personas relacionan mucho este capítulo con el matrimonio, cuando realmente Pablo solamente lo utiliza como una alegoría, diciendo de que cuando el matrimonio termina, cuando uno de los dos cónyuges muere, el matrimonio termina. Entonces ya la ley no se aplica para el matrimonio. Y es de la misma manera diciendo, nosotros ahora como hijos de Dios, como cristianos, ya hemos muerto al pecado, porque ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya la ley no aplica para nosotros, porque ya ahora somos salvos, ahora vivimos por la gracia, ya no vivimos por la ley. Y luego Pablo continúa diciendo el conflicto con el pecado. Y Pablo, hermanos, quien, como les he dicho durante este mes, quien casi escribe él solo en el Nuevo Testamento, un hombre de Dios, un hombre entregado, él nos explica lo que sucede en el interior de un cristiano. Mismo Pablo, hermanos, un hombre de Dios, dice que muchas veces cuando quiere hacer lo bueno, hace lo malo. Y muchas veces dice Pablo, ¿por qué cuando quiero portarme bien, me porto mal? Y Pablo está explicando lo que pasa en la vida de un cristiano de verdad, de un cristiano que quiere echarle ganas en las cosas de Dios, pero se da cuenta de que se está equivocando y se está equivocando y se está equivocando. Y dice Pablo, ¿por qué pasa todo esto? Y mismo Pablo nos explica, ¿no? Porque el pecado se aprovecha de la ley para poner en nosotros deseos y codicias que antes no existían. Pero llegamos a los últimos versículos, que están ahí el versículo del 21
hasta el 25, dice la palabra de Dios así. Versículo 21 de Romanos capítulo 7, dice, así que descubro esta ley. Dice que cuando quiero hacer el bien, dice, me acompaña el mal. Que cuando quiero hacer el bien, nos acompaña el mal, me acompaña el mal. Pero dice Pablo algo muy interesante. Ya está terminando el capítulo, ya está terminando su discurso hablando de la vida del cristiano, como lo hemos visto. Pero dice una palabra muy interesante, dice, así que descubro esta ley. Así que descubro esta ley. Finalmente Pablo se da cuenta de que en la vida del cristiano vamos a convivir con la carne todo el tiempo. Y eso es una ley. Eso no es algo que podamos evitar. Miren, déjenme le digo algo, le voy a explicar algo rápidamente. Si usted checa el clima ahorita, quiere salir de su casa, viene a la iglesia, mi amor, ¿cómo va a estar el clima? ¿Va a estar frío o va a estar caliente? ¿Qué me pongo? ¿Chamarra o me pongo algo ligero? No sé, déjame checar el clima, cómo va a estar más tarde. Agarras el teléfono y checas el clima. Ahí checas tu aplicación. Pues aquí dice que va a estar bien frío y te pones chamarra y lo sales y ¿qué crees? Está bien caliente, ¿no? O te pasa al revés. ¿Cómo va a estar mañana, mi amor? ¿Lavo el carro? No lo lavo. No, lávalo. No dice que va a llover. Y luego sales y está lloviendo, ¿no? O al revés. ¿Lo lavo o no lo lavo? Bueno, siempre pasa así. Porque lo que hace el clima, hermanos, es que solamente hace una proyección. Es una teoría de lo que puede pasar. No es una ley. No te están diciendo esto va a pasar en realidad. No, eso es una teoría. Te están diciendo que están haciendo un pronóstico de lo que puede pasar. Eso es una teoría. Pero una ley es esto. La ley es cuando algo se cumple 100 veces igual. Lo puedes hacer y siempre va a pasar. Lo voy a explicar. La ley de la gravedad. Eso es una ley. Cada vez que deje caer mis llaves, es el mismo resultado. Lo puedo hacer 100 veces y 100 veces se van a caer. ¿Por qué? Porque es la ley de la gravedad. Lo vuelvo a hacer, se vuelven a caer. Esa es una ley. Eso es una ley. Algo que pasa siempre y no lo puedes evitar. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, bueno, todo esto que me ha pasado, dice Pablo, y todo lo que les he estado explicando, de que por qué hago el bien y por qué hago el mal, por qué sucede, dice Pablo en el versículo 21, porque descubro esta ley. O sea, finalmente Pablo dice, bueno, finalmente me doy cuenta que el pecado siempre va a estar presente en nuestra vida. Y es algo con lo que tenemos que convivir. No es algo con lo que tengamos que practicar, no. Dice, es algo con lo que tenemos que convivir. Es algo que va a estar presente en nuestra vida. El pecado todo el tiempo va a estar ahí, hablándonos. Pero de ti depende si lo haces o no lo haces. Todo el tiempo va a estar llamándote la atención. Pero de ti depende si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Al final de cuentas, Pablo dice, es que el pecado está en nosotros. O sea, yo estaba muy contento porque había venido a los pies de Cristo, yo estaba muy contento porque ya estaba en la presencia de Dios, yo estaba muy contento porque Dios había entrado en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, puse mi matrimonio en sus manos, pero de repente me doy cuenta que me estoy peleando con mi esposa y digo, ¿pero qué pasa si somos cristianos? No, es que mis hijos, yo vamos a la iglesia de Dios, llevo a mis hijos, vamos muy contentos, ellos conocen de la palabra de Dios, pero de repente me doy cuenta que mi hijo anda haciendo cosas que no están bien. ¿Qué pasó, mi hijo, si somos cristianos? ¿Por qué pasa esto? Y entonces nos decepcionamos y queremos como que pelear con el Señor. Y dice Pablo, bueno, es que finalmente te das cuenta de que el pecado es algo con lo que vas a convivir siempre. Pero a ti depende de rechazarlo o darle entrada a tu vida. Por eso está explicando estas cosas Pablo. Porque nos quiere explicar que como cristianos muchas veces vamos a tener este dilema. Y Pablo nos quiere decir, no te preocupes, trata de ser mejor todos los días. Y si uno lo lograste, inténtalo otra vez y vuelve a intentar, pero nunca te vayas de la presencia de Dios. Miren, hermanos, hay un maestro en la universidad, hermanos, y este maestro, gracias a Dios por su vida, porque les he hablado muchas veces de él, yo les lo considero uno de mis mentores, hermanos, y incluso él, hermanos, es tan reconocido que él ha escrito varias veces a nivel nacional y a nivel mundial los temas que vemos aquí en la escuela dominical. Él es uno de los escritores de los libritos de la escuela dominical, los que repartimos en las iglesias. Él es mi maestro en la universidad, en el seminario. Y hermanos, él tuvo la bendición de estudiar su maestría, hermanos, en Princeton. Y Princeton es una universidad muy reconocida. Y este hombre es muy sabio y es muy inteligente, hermanos. Y platicamos con él siempre cuando tenemos oportunidad, pues unas pláticas tratamos de que sean muy profundas, porque él de verdad tiene mucha sabiduría.
Y platicando con él, hermanos, una vez él platicaba que cuando él tuvo la oportunidad de estudiar en Princeton, había este hombre que andaba solo, caminando por la universidad y hablando él solo. Y dice él, incluso hicieron una película de este hombre. Y yo le digo, ¿de verdad, hermano? Dice, sí, ¿no la has visto? ¿No has visto la película que se llama Beautiful Mind? Y le digo, sí, dice, John Nash, él estaba ahí cuando a mí me tocó hacer la maestría. Y para los que no han visto esta película, no quiero hacerles un spoiler, pero la película trata, y está basada en la vida de este hombre, de John Nash, que es un hombre un erudito en las matemáticas. Este hombre perdió la razón en algún punto de su vida. Y este hombre andaba por el campus, y lo que le pasó a él es que este hombre le dio esquizofrenia. Y la esquizofrenia es cuando las personas se creen sus propias mentiras o se crean ilusiones y luego hablan con personas que no existen. Entonces este hombre es lo que tenía. Era muy inteligente, pero le dio esta enfermedad. Pero en un punto de su enfermedad, él empezó a luchar con las alucinaciones que él tenía. O sea, fue tan grande su alucinación que él tenía, los problemas que él tenía, eran tan grandes que él ya se empezó a meter con problemas con su esposa en su matrimonio porque se inventaba personajes ficticios que lo andaban siguiendo, personajes del servicio secreto y personas que no existían. Incluso él se creó un amigo de la universidad que nunca existió, un roommate, nunca existió. Pero él creía que realmente existía por la enfermedad que él tenía. Y la manera como él comenzó a combatir esta enfermedad, siendo tan inteligente, dijo, la manera como él combatió su enfermedad, como dejó de hablar solo, es que cada vez que veía una alucinación, no le hacía caso. Entonces este hombre dice, John Nash dice, que las personas le hablaban sus alucinaciones. Y entonces él lo plantea de esta manera. Imagínate tu mejor amigo. Imagina tu mejor amigo. No sé si tienes un mejor amigo o mejor amiga, con el que pasas un buen tiempo y te gusta platicar. Imagínate que alguien llega un día y te dice, tu mejor amigo no existe. Y yo sé que en este momento están pensando, mi amor, ¿has visto a mi amigo? ¿De verdad existe? A lo mejor nada más yo lo veo. Bueno, imagínate que te digan, tu mejor amigo no existe. Sí. No existe. ¿Te imaginas el golpe psicológico de que la mejor persona, que la persona con la que te la pasas bien divertido, tu mejor amigo, tu confidente, no existe? Bueno, imagínate el golpe, no el choque. Bueno, este hombre dice, imagínate dejar de hablar con esa persona que tanto te gusta platicar, no volverle a hablar nunca en tu vida. Decía, porque son sus alucinaciones, una de sus alucinaciones era su mejor amigo. Dice, entonces ya no puedo hablar con él porque es una alucinación. O sea, hablar con él es admitir que estoy loco. Entonces dice, tengo que aguantarme de verlo, de ver que me está hablando y no platicar con él. Es algo muy difícil, pero de mí depende hacerlo o no hacerlo. Entonces dice mi maestro, este hombre lo logró, o sea, logró superar de alguna manera su trauma, su problema. Pero yo lo relaciono con que en nuestra vida como cristianos es lo mismo con el pecado. O sea, el pecado es deleitoso. El pecado se muestra muy llamativo. El pecado te llama la atención y todo el tiempo te está hablando y te dice, ¡hey! ¿Qué te estoy esperando? ¿Va a haber pachanga o qué? Y tú estás como, híjole, tengo unas ganas de caer en el pecado, pero no puedo hacerlo, porque ahora mi vida le pertenece a Cristo. Y es de lo que habla Pablo. Cuando te das cuenta, cuando descubres esto, dices, oye, es que hacerle caso al pecado es admitir que estoy loco, o sea, es admitir que estoy haciendo lo malo. Y ahora tienes que caminar todos los días. Y vas a convivir con el pecado que te está hablando. Si tú ataste para dejar el alcohol, las drogas, el cigarro, no sé, los vicios, algún pecado de esos, sabes de lo que estoy hablando. Sabes de lo que estoy hablando. ¿Y qué tal? Que antes eras muy comunicativo y te gustaba platicar todo y ahora estás en el camino de Dios, tratas de controlar tu lengua. No se te hace difícil no decirle a alguien lo que te has enterado últimamente. Quisieras hablarle, oye, fíjate de lo que me enteré. Y el Espíritu está, cállate, no lo digas porque ahora eres. Y está el pecado, dilo, no pasa nada, dilo. Y tú, a eso me refiero. Es a lo que está hablando Pablo. Que ahora él descubre esta realidad, esta ley, que el pecado va a convivir y vivir con nosotros todo el tiempo. Va a caminar con nosotros. Pero de nosotros depende hacerlo o no hacerlo. Y ponle el nombre al pecado. Tú ponle el nombre al pecado. Tú ponle qué es el pecado que siempre está atrás de nosotros. Pero luego dice Pablo, Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, dice así,
Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esta ley lucha contra mi mente y luego me tiene cautivo. Y entonces Pablo se da cuenta de que no solamente existe la ley del pecado, sino también existe la ley de Dios. Y Pablo dice, me doy cuenta que ahora dentro de mí existen estos dos deseos. Desde que acepté a Cristo en mi corazón, ahora tengo dos deseos. El deseo de estar en la presencia de Dios, el deseo de levantarme temprano, de sentarme en la mesa, prepararme un café y tomar mi Biblia para leerla y deleitarme y luego irme al trabajo oyendo alabanzas cristianas y tener un magnífico día. Y también está la ley de que hacer lo que me gusta y hacer lo que a la carne le encanta y portarme mal el fin de semana y perderme por ahí. Tengo esos dos deseos dentro de mí. El deseo de agradar a Dios y el deseo de agarrar el vicio por este lado. El deseo de agradar a Dios y el deseo de ponerme como me ponía antes y dejar que mi carácter salga y ofender a medio mundo y descansar y sacar todo lo que traigo en mi pecho y ofender a todos y ya descansé ya. O de quedarme callado y decir, no me puedo, no puedo ponerme así porque ahora le pertenezco a Dios. Tengo estos dos deseos. Quiero con todo mi corazón cantar alabanzas y buscar a Dios, pero también quiero con todo mi corazón irme por ahí. Dice Pablo, me encuentro en esta situación tan difícil. Porque ahora estamos entendiendo lo que pasa en la mente del cristiano. Y repito, hermanos, la persona que escribe estas palabras no es un cristiano frío o tibio. Es un cristiano convertido, es un cristiano que trata de hacer la voluntad de Dios. Es un hombre que dio su vida por el cristianismo, dio su vida por Jesucristo, dio su vida por Dios. Pero ahora lucha tratando de hacer la voluntad de Dios, pero también la carne está atrás de él todo el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque dice ahí Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, dice que el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de escuchar. Y cuando escriben estas palabras en Eclesiastés, pareciera que están hablando de estos tiempos, de los tiempos modernos, ¿no? Pareciera que están hablando de los momentos que vivimos ahora, ¿no? El ojo no se cansa de ver. Hay gente que pasa horas de verdad, literalmente horas, metidos en esta cajita. Yo les he platicado a ustedes que como padres hemos tenido a veces momentos difíciles con nuestros hijos por esto. Tenemos 2 adolescentes y tenemos una señorita, ya está entrando en la edad, y tenemos un bebé en casa. Y todos, no importa la edad que tengan, todos aman este dispositivo. Y pueden pasar horas en este dispositivo. Y si les dices que hagan algo, a lo mejor es difícil que te hagan caso. Porque prefieren estar ahí, dándole, ¿qué, hermanos? Gusto a la carne, porque el ojo no se cansa de ver. Pueden pasar horas viendo videos, Facebook, YouTube, TikTok, pueden pasar horas viendo memes, escuchando música. Mira, mira esta canción, mira esta. Porque el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de escuchar. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando de repente nos damos cuenta de que estamos viendo cosas que no debemos. Cuando de repente nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios con lo que vemos, con lo que publicamos, con lo que texteamos, con lo que escuchamos. Sí, hermanos, es muy difícil porque estamos en medio de 2 carnes. Y estamos en medio de 2 leyes y tenemos que cortar una. Tenemos que decirle no a una y decirle sí a otra. Pero ¿cuál vas a escoger? Hace algún tiempo les platicaba de este pastor que estaba pasando por un tiempo muy difícil en su vida. Y este pastor cayó en pecado y este pastor cayó en adulterio. Y era un secreto que tenía muy guardado, nadie lo sabía. Y este pastor estuvo viviendo así muchos meses. Pero estaba tan oculto su pecado, era tan secreto, de verdad nadie lo sabía, que una iglesia de otra ciudad lo invitó a predicar. Porque nadie sabía que este hombre realmente estaba pasando por un mal tiempo, que estaba pasando por adulterio. Y lo invitan a dar una plática de evangelismo, de conferencias, de motivación. Y el pastor dice, sí, claro que sí. Y piensa dentro de sí, no puedo decirles que no voy a ir porque estoy en pecado. ¿Cómo le voy a decir? Me están invitando. Y este pastor dice en su testimonio que viaja a esa ciudad
a dar las conferencias. Y van por él y hermano, lo vamos a llevar a su hotel para que descanse, en la tarde van a hacer las pláticas para que se aliste, pasamos por usted. Y el pastor dice, sí, claro. Pero dentro de sí él se sentía mal. Dice el pastor, yo me sentía mal porque, dice, yo estaba pasando por un pecado y luego iba a dar unas conferencias y hablar de Cristo y no me sentía bien. Así que dice este pastor que mientras estaba en la habitación, se estaba rasurando y estaba pensando qué pretexto inventar para no tener que salir y pararse en el púlpito y a seguir agrandando su pecado. Y entonces lo único que se le ocurrió es que con el rastrillo se corta la cara. Así que cuando vienen, este pastor dice, hermanos, miren, me corté la cara, me corté el rostro, no puedo salir así, me siento mal. Y, no está bien, cancelan las conferencias y pues no tuvieron nada. Pero dice el pastor, en ese momento yo no entendía que lo que tenía que cortar era el pecado y no mi rostro. Y es verdad. A veces tomamos medidas drásticas, pero no atacamos el problema de raíz. No cortamos el pecado. Tenemos dos leyes dentro de nosotros, dos naturalezas, la pecaminosa y ahora la de Cristo. Pero no terminamos de cortar lo que nos separa de Dios. Dice Pablo, sí, es muy normal que a veces vas a caer, vas a fallar. Córtalo. O sea, no es como que digamos, bueno, pues el pastor nos explicó que a veces nos vamos a caer. Bueno, pues vamos a caer y lo pido perdón. No. Yo sé que van a haber momentos en tu vida en los que vas a fallar, yo lo sé. Pero tenemos que cortar el pecado para estar bien delante de Dios. No podemos convivir con el pecado y las cosas de Dios, no podemos convivir. Porque hasta la misma física, hermanos, hasta la física nos enseña que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Es imposible. Es lo mismo lo espiritual. No podemos estar haciendo lo bueno y haciendo lo malo al mismo tiempo. No se puede. Tenemos que elegir y tenemos que cortar algo. Y Pablo termina diciendo esto. Y con esto termino, hermanos. En Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Con esto termino, dice la palabra, es así en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y luego dice el versículo 25, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Dice Pablo, en conclusión, lo único que nos puede librar es que gracias a Jesucristo que está con nosotros, porque si no, no lo haríamos. Lo único que nos puede librar de hacer lo malo, de pecar, es Cristo Jesús. Es lo único que nos puede ayudar. Así que Pablo concluye diciendo, puede ser que caigas, puede ser que te equivoques, pero levántate y ven al camino de Cristo. Porque si no te levantas y sigues pecando, entonces estás haciendo la ley de la carne. No estás haciendo la ley de Cristo. Si te pasa que te caigas, si te pasa que haces algo malo, levántate. No te quedes ahí, no te vayas lejos del camino de Dios, porque menos vas a encontrar la solución. Ven al camino de Cristo, pídele perdón y otra vez empieza tu caminar. Y ahora sí sométete a lo que Dios quiere para que no vuelvas a caer. Y Pablo dice, solamente en Cristo podemos entonces lograr las cosas que pensamos. Solamente en Cristo. Porque si no lo ponemos a Cristo en nuestros planes, no lo vamos a lograr. Miren, regresándome al testimonio que les daba al principio, yo muchas veces intenté cambiar, muchas veces, pero no fue hasta que volví al camino de Cristo que pude lograrlo. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado lo mismo y estoy seguro que ustedes conocen amigos y personas que dicen, este año que entra, mira, ya voy a dejar la tomada. Y los encontramos a los 2-3 meses y vuelven a ser las mismas personas. Porque ellos están confiando en sus fuerzas, no están confiando en Cristo. Por eso dice Pablo, gracias a Dios que nosotros tenemos a Jesucristo. Gracias a Dios que Jesucristo está con nosotros. Porque si no, no lo podríamos lograr. Solamente Cristo lo puede lograr. ¿Cuántas personas nos han dicho, no, mi amor, mire, este año que entra, mi amor, ya voy a ser un mejor esposo o ya voy a ser una mejor esposa? Y no lo logran. Porque no ponen a Jesucristo en su vida. Lo intentan y no lo pueden hacer. Dice Pablo, pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, porque alguna vez les explicaba, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación de Dios es. Las cosas viejas están pasando todos los días. Dice, he aquí nos estamos haciendo nuevos. Esa es la traducción original. Pablo está hablando de que todos los días, cometemos errores, pero todos los días nos renovamos y todos los días nos hacemos nuevos en el camino de Dios. Todos los días.
Y Pablo explica esto diciendo que gracias a Dios que tenemos a Jesucristo con nosotros. Miren, Pablo lo escribe por esta razón. En este periodo de la historia de la iglesia, en este periodo donde Pablo escribe la carta a los romanos, estaba un auge, hermanos, por conocer la verdad y por conocer y por descubrir lo místico del universo. Y había muchas corrientes religiosas en ese tiempo. Todos estaban hablando de Jesucristo por un lado, y por otro lado estaban hablando que no era Jesucristo, que había otros dioses, y luego estaba la mezcla que se hizo con los judíos y los griegos, que fueron entonces los judíos, los helenistas, que eran mitad judíos y mitad griegos, los helenistas. Y entonces los helenistas, es decir, los judíos que ahora se habían casado con los griegos, ahora estaban comenzando a adquirir sus creencias. Oye, no, mira, se me hace que el verdadero Dios es Zeus. No, el verdadero Dios es Poseidón, el Dios de los mares. No, es Hades, el del infierno. Y que empezaron a traer sus creencias. Y empezaron a hablar de Afrodita, que es la diosa de la fertilidad, y empezaron a hablar de muchas cosas. Entonces Pablo se estaba enfrentando con esta corriente de personas que estaban encomendándose a dioses paganos o dioses que no existen. Y luego por otro lado tiene que enfrentarse a los mismos cristianos que ahora querían mezclar la religión cristiana con la judía. Y diciendo, bueno, para ser cristiano tienes que dejar de comer carne de puerco. Para seguir a Jesucristo tienen que circuncidarse. Para seguir a Jesucristo. Y ahora Pablo está batallando con estas personas que quieren mezclarse, que ahora son los judaizantes, mitad judíos y mitad cristianos. Pero no solo eso, se encuentra con otras corrientes como los estoicos, como los epicúreos, que también dicen, no, el epicurio decía, tú tienes que darle rienda suelta a lo que te gusta. Tú vive todos los placeres de la carne y no te preocupes. Para eso estamos aquí. Y la gente decía, oye, como que esta corriente me gusta. Y ahora la gente tenía de dónde escoger. Pero luego también estaban los estoicos que decían, mantente firme y no caigas. Porque entonces nosotros tenemos que perfeccionarnos. Por eso no se han escuchado el término que dicen, mantente estoico. Estoico, porque están haciendo referencia a estos hombres de la Biblia. Pero también estaban los gnósticos. Y los gnósticos te decían, y discúlpenme que solamente estoy mencionando algunas porque son bastantes. Los gnósticos te decían, la carne no importa. Tú perfecciónate en el espíritu. Métete en meditaciones tan profundas y deja que la carne se eche a perder. Tú enfócate en el espíritu. Y Pablo dice, no es cierto, dice, a Dios le importa la carne y el espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos serán perfeccionados, porque a Dios le importamos todos nosotros, no nada más el espíritu. Y entonces dirás, bueno, entonces, ¿por qué la carne es pecaminosa? Y yo les he explicado muchas veces que la carne, Dios le importa y nos deja la carne, porque es lo que nos permite saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. Cuando tú estás sometiendo a tu carne, cuando tú no dejas que tu lengua hable, cuando tú no te enojas, cuando no dejas que tu temperamento te gobierne, cuando ese carácter tan fuerte que tienes lo sometes y haces la voluntad de Dios, cuando dejas tus vicios a un lado, dices, estoy sometiendo a mi carne, estoy cerca de la presencia de Dios. Pero cuando la carne te gobierna, entonces te das cuenta que estás lejos de Dios. Por eso Dios nos dejó la carne, porque es nuestro termómetro. Bueno, Pablo se tiene que enfrentar a todas estas corrientes y muchas otras más que estaban tratando de confundir a las personas. Y por eso Pablo dice, hey, entiéndanme una cosa. La diferencia de nosotros y todas esas corrientes es que nosotros tenemos al Dios verdadero. Porque puedes intentar cambiar y ser diferente usando una de esas teorías y no lo vas a lograr. Y yo les preguntaré a ustedes, ¿quién lo ha logrado sin Cristo en su vida? Y la respuesta sería nadie. Muchas personas tratan de ser mejores, pero mientras no tengan a Jesucristo en su vida, no lo van a lograr. Por eso es que Pablo termina diciendo todas estas cosas. Y Pablo dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, este año está terminando. Y sé que quizá no termina de la mejor manera. Estábamos en medio de una crisis, estábamos en medio de una pandemia, estábamos en medio de situaciones que no teníamos planeado. Pero en medio de todo esto, hermanos, es el tiempo de acercarnos a Dios y decirle, mira Dios, yo quiero ser una mejor persona. Porque realmente durante este año he tenido mucha oportunidad de caer, he tenido oportunidad de hacer lo malo. Muchas veces me caí, Señor, y muchas veces me aparté. Debido a esta situación, dejé de ir a la iglesia, de congregarme, de escuchar tu palabra, Dios. Andaba por allá lejos. Pero sabes, Dios, yo quiero hacerme fuerte. Y aunque el pecado esté aquí en un lado hablándome y gritándome, quiero decirle que no, Señor. Quiero comprometerme este año que empieza. Quiero poner mi matrimonio en tus manos y entender que si nos peleamos, Dios, podemos hablar contigo y tú nos vas a restaurar nuestro matrimonio. Quiero poner mi familia en tus manos y entender que si mis hijos están haciendo lo incorrecto, tú estás ahí para ayudarnos a traerlos y restaurarnos nuevamente con familia.
Quiero poner mi mente y mis pensamientos porque quizá he perdido mucho tiempo en este dispositivo, Dios, y ya no quiero hacerlo más. Quizá yo mismo me he perdido y no tengo autoridad para decirle a mis hijos que no lo hagan si yo no doy un buen ejemplo. Dios, quizá, Dios, en algún momento se me enfrió el espíritu y no he sido sincero con nadie. Prefiero cortarme el rostro que cortar mi pecado. Aún, Dios, sigo sin estar conectado contigo. Pero no le puedo decir a nadie, Dios. Yo no sé qué hay en tu mente, yo no sé qué hay en tu corazón. Yo no sé qué tú le quieres decir a Dios. Pero te invito a que hoy, este último domingo del año, hables con el Señor y le pongas todas estas situaciones en tus manos. Y le digas, Dios, yo no estoy batallando con nada de eso. Pero yo batallo con la fe, porque muchas veces, Dios, pienso que no estás ahí. Ayúdame a saber que tú estás ahí en todo momento y que estás ahí para ayudarme, para bendecirme, para cuidarme. Habla con el Señor. Toma un tiempo en tu lugar, inclina tu rostro y habla con el Señor. Díselo con tus palabras. Dile qué es eso con lo que has batallado y con lo que quieres cortar ya. Que has entendido que como cristianos siempre vamos a convivir con el pecado, pero que has entendido que en Cristo siempre hay una solución. Y que hoy has decidido tomar esa solución y seguir a Jesucristo. Comprometerte con Él. Comprométete de verdad. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Empieza bien el año que entra. Pon en las manos de Dios toda tu vida, tus pensamientos, tu familia, tus planes. Habla con tus palabras. Díselo ahí al Señor tú mismo.